Hola, soy María Inés Pesqueira, directora del Centro MIP, Centro de Intervención Estratégica. En Centro MIP trabajamos para el bienestar de las personas, brindando formación en psicoterapias breves y en coaching estratégico para los profesionales que trabajen en esa dirección, del bienestar de las personas. Otorgamos también un programa de formación de supervisores clínicos, de manera de formar a aquellos profesionales que se van a tener la responsabilidad de la formación de terapeutas. Y es de ese programa de formación de supervisores de lo cual quiero conversar hoy día con ustedes, o contarles hoy día a ustedes. El programa de supervisión estratégica. Hace muchos años se pensaba que para la formación de un terapeuta bastaba con que tuviera mucha práctica clínica, que tuviera mucha experiencia, y se pensaba que haciendo mucha psicoterapia se aprendía y se mejoraba, y era la manera de hacerlo. Sin embargo, en los últimos años la investigación ha mostrado claramente que esto no es siempre así, que no por hacerlo mucho y muchas veces uno mejora, y que para poder mejorar en la práctica clínica es necesaria una práctica deliberada, un espacio de reflexión posterior al quehacer. Y ese espacio de reflexión es posible en un espacio de supervisión, de modo que la supervisión ha sido destacada como una poderosa herramienta en la formación de terapeuta. Y en este sentido la supervisión puede ser, y en Centro MIP tenemos experiencia en 3 tipos distintos de supervisión. La supervisión en asesorías sería el primero, que es cuando un terapeuta experto me pide una segunda opinión, una supervisión de sus casos. Eso puede ser como, por ejemplo, ir yo a su consulta y tener una entrevista en conjunto con ese paciente y darle mi opinión ahí. También puede ser que yo llamo a un terapeuta para que me supervise y yo atiendo a mi paciente en una sala y en el otro lado del espejo de visión unilateral está el otro colega y me da su segunda opinión después de ver la entrevista que yo hago. Y una tercera manera, por ejemplo, es citar a la paciente yo sola a mi consulta, a una paciente del colega, y después darle esa segunda opinión. Hay distintas maneras de hacerlo, pero siempre es supervisión, es mostrarle alguna mirada distinta en cuanto al diagnóstico o a la intervención. Después, el segundo tipo de supervisión al cual me quiero referir es el que en la bibliografía se ha llamado de orientación, y es cuando, como supervisora, tengo un programa de salud mental en el cual se brinda psicoterapia a una red. Hay una red de terapeutas que brindan psicoterapia y yo, como directora de ese programa, tengo que velar por la calidad en el servicio que prestan esos terapeutas. Y ahí mi foco está puesto mucho en el resultado en psicoterapia, en qué están logrando a este número de sesiones y qué deberían de lograr y qué deberían de hacer los terapeutas. Es una supervisión muy distinta a la anterior. Se hacen distintas cosas como supervisor. Y por último, la supervisión de formación de terapeutas, donde como supervisores puedo formar terapeutas en pregrado, terapeutas en postítulo, y mi objetivo allí es el desarrollo de habilidades clínicas y la formación de esos terapeutas, en un justo equilibrio, por supuesto, con el caso y sus resultados en psicoterapia. Hay siempre un equilibrio, por eso llamo el arte del equilibrio a esta presentación. Y uno de los principales equilibrios es, como supervisor, poner ojo, atención, foco en el terapeuta y en el desarrollo de sus habilidades y en el caso y en la solución, en el cumplimiento de los objetivos que se espera. Ese equilibrio es uno de los principales. El segundo gran equilibrio en el cual me quiero mencionar es ese equilibrio entre una relación de contención y validación, aceptación de los terapeutas con un nivel de exigencia. Es importante manejar ese equilibrio, porque mucha aceptación y validación no permite crecer y desarrollarse en los terapeutas, pero mucha exigencia tampoco. Está ese equilibrio donde los supervisores debemos de tener formación para saber claramente cómo ajustarnos a los distintos terapeutas con distintos niveles de formación y con distintas formas de ser, estilos cognitivos, etc. El otro equilibrio importantísimo es el equilibrio entre indagar y proponer. Una supervisión está mucho más relacionada con muy buenas preguntas que con buenas respuestas y sugerencias.
Sin embargo, hay que indagar y escuchar muchísimo, pero también hay que saber proponer y decir, y saber cómo decir. Decir lo bueno, las fortalezas, y decir las brechas y las debilidades. ¿En qué proporción decirlo? Todo eso está estudiado, y como supervisores tenemos que saber hacerlo. Tenemos una responsabilidad allí, una responsabilidad ética, social y profesional de formar terapeutas. Y por último, quiero referirme a que en Centro MIT hemos desarrollado este modelo de supervisión en conjunto a lo largo de muchos años de trabajo, más de 20 años de formar terapeutas y formar supervisores, y hemos ido aprendiendo y hemos ido desarrollando a lo largo del camino este modelo de supervisión del cual les quiero comentar hoy día. Bien. ¿Por qué supervisión? ¿Por qué me interesó el tema de la supervisión? Me interesó profundamente desde muy al comienzo de mi práctica clínica por la falta que me hizo en mi formación. Yo tuve muy buenos profesores que me enseñaron mucho a nivel de teoría y me contaban sus grandes éxitos. Y la verdad es que yo agradezco mucho eso, pero me hizo mucha falta la supervisión. Mi supervisión terminó, como en la de muchos de todos nosotros, en la supervisión de la práctica clínica. Y después yo tuve que ir buscando de forma muy autodirigida más supervisión. Había algo que me decía que yo, para crecer como terapeuta, no iba a hacerlo a través de leer muchos libros, ir a congresos y estar al día en la información, aunque por supuesto que es fundamental, pero no es solo eso. Yo necesitaba con alguien con quien compartir mi experiencia clínica, alguien que me mirara, alguien que me dejara equivocarme y aprender de esos errores. Alguien con quien yo tuviera una relación de confianza que me permitiera también mostrarme mis puntos ciegos. La supervisión para mí es mucho más que ver con ceguera que con ignorancia. Y entonces por eso pongo estos puntos acá. Cuando uno busca supervisión, y lo que yo buscaba en particular al comienzo era la supervisión para poder tener un desarrollo profesional como terapeuta y para poder dar calidad en el servicio de psicoterapia que yo brindaba a los pacientes. Y es el objetivo fundamental de la supervisión entonces, es el bienestar de los pacientes. Pero quiero decirle que no es solo el bienestar de los pacientes. Yo me he ido dando cuenta a lo largo de los años que la supervisión también brinda bienestar a los terapeutas. Y es fundamental poder tener un espacio de supervisión que me permita crecer y florecer como terapeuta. Un supervisor tiene una misión muy importante en el empoderar, en el mostrarle a alguien que sí puede, que la psicoterapia funciona y que él como terapeuta es capaz de poder hacer esos cambios y crecer. Y a eso yo me refiero con la relación de inspiración. Es una relación la que debemos de saber entablar los supervisores con los terapeutas, en los cuales los terapeutas podamos transmitirles que pueden confiar en ellos más que ellos mismos a veces y ver lo que ellos no ven. Y ese aporte como supervisor me parece el aporte más fundamental que podemos tener, y es el último que en los últimos años he estado desarrollando. Veamos entonces ahora de forma muy rápida y no en detalle, de forma muy general, qué se hace en supervisión estratégica, solo para tener una mirada amplia que nos permita saber de qué estamos hablando. La supervisión estratégica requiere primero que nada de definir un encuadre de supervisión, y es muy importante que como supervisores sepamos que podemos definir supervisar en grupo, supervisar individual, supervisión directa con el espejo de visión unilateral, supervisión indirecta cuando el terapeuta reporta acerca de los casos que atendió en otro momento, o con grabaciones de audio. Distintas maneras se pueden hacer, y la supervisión virtual, vía Skype o distintas vías. Hay muchas maneras de hacer supervisión, y la investigación no ha mostrado diferencias significativas entre unas y otras en la formación de terapeutas, de modo que tenemos un amplio gama para elegir y tenemos que saber entonces disponer cuándo y cómo los distintos tipos de supervisión, cuánto tiempo hacerlo también. Ese es el encuadre de supervisión. Después, nosotros siempre utilizamos unas fichas de supervisión, y a lo largo de los años que venimos mejorando esta ficha en Centro MIT, yo me doy cada vez más cuenta de lo importante de llenar las fichas, porque es tremendamente importante para nosotros que la información que se le da al supervisor acerca del que el supervisado brinda sea una información útil para supervisar, y estas fichas entonces permiten ir ordenando la cabeza del supervisado. De hecho, muchas veces cuando llenan las fichas de supervisión se sienten supervisados, es decir, ya no necesitan la supervisión, se dan cuenta de cuál es la información útil que les faltaba o de qué están haciendo
que están en el entrampe. Y si no, esa ficha de supervisión llenada de ese modo aporta en forma muy importante al supervisor qué está viendo y qué ha hecho y qué no, y qué ha servido y qué no. Las soluciones intentadas, las exitosas y no exitosas. Y por último, y lo más importante, es la pregunta de supervisión. Nosotros comenzamos todas las supervisiones con que el supervisado plantee su pregunta de supervisión. Eso evidencia el entrampe. Eso nos muestra que las soluciones intentadas que está intentando hacer. Mucho nos dice acerca de qué necesita en su supervisión. Como la supervisión es un servicio, para nosotros es muy importante responder a eso. Por supuesto que vamos a tener foco, como ya he dicho otras veces, en el desarrollo de sus habilidades y en aspectos que él no está viendo, pero saber qué él necesita nos orienta a saber cómo supervisarlo. Bien, ¿qué vamos a mirar en forma muy breve? ¿Qué vamos a mirar en este doble ajuste del cual he estado hablando, del terapeuta y del caso? En el terapeuta vamos a mirar su nivel de formación. Voy a supervisar en forma muy distinta a alguien de pregrado y a alguien de postítulo con más experiencia. El nivel de formación de alguien, aun cuando yo lo esté formando, implica un quehacer distinto. A uno más experto quizás voy a señalar más los entrampes o la ceguera de persona del terapeuta, y a alguien con menor nivel de experiencia quizás voy a dar más formación teórica o fundamento o modeling para el desarrollo de habilidades clínicas que impliquen alguna intervención en particular. Obvio, también voy a mostrarle algo de entrampes y cegueras de la persona del terapeuta, pero depende de cuándo y cómo. Implica una diferencia. El contexto de trabajo del terapeuta también me marca una diferencia. Si está trabajando en sus consultas privadas, si forman parte de un equipo, si forman parte de programas con un número de sesiones predeterminada, todo eso el supervisor implica un quehacer muy distinto al supervisar a los terapeutas en distintos contextos de trabajo. Por último, el género, creencias y valores de los supervisados, el poder adaptarnos a sus posturas y a su idioma es algo muy importante también, por decir alguna. Ahora miremos qué vemos en el caso. Comenzamos como supervisores analizando las variables de contexto, a ver si está bien definido el sistema consultante con el cual están trabajando, si tenemos al frente al paciente motivado, que tiene el poder para el cambio. Es decir, analizamos el contexto de la derivación y las variables primeras para las primeras intervenciones. Después, si eso está todo bien, evaluamos las variables de la alianza, si hay acuerdo en los procedimientos, las metas, el vínculo, toda esa segunda parte que importa muchísimo para el éxito de la psicoterapia, como todos saben. Y por último, evaluamos las estrategias de intervención. ¿Qué está haciendo a nivel de técnicas o de tácticas y cómo están resultando y por qué así o no? Evaluamos eso en el caso, evaluamos esto en el terapeuta, que en general entonces tenemos una intervención focalizada en el circuito problema-solución. Eso es lo que hacemos como supervisores en supervisión estratégica. Ahora veamos cuál es el aporte que pretendo y que pretendemos los supervisores en Centromil entregar en supervisión. Primero que nada, un quehacer con fundamentos teóricos y un desarrollo de habilidades clínicas. Bueno, eso es fundamental y me parece que en todos los modelos de supervisión tienen ese objetivo, nada muy nuevo. Segundo, el reconocer los propios entrampes y aprender a ampliar la mirada. Tiene que ver con el autoconocimiento en el estilo de funcionamiento y de ser terapeuta, y tiene que ver con que hay aspectos que no podemos cambiar, hay otros que sí, y aquellos que no podemos cambiar debemos de conocerlos porque eso nos permite manejarnos mejor, cuidarnos, de qué cuidarnos, cuáles son los entrampes, ampliar la mirada de nuestro propio estilo de funcionamiento como terapeuta. Eso también me parece que en general los modelos de supervisión los focalizan. Y nosotros a lo largo de los años, en estos dos primeros, hemos estado fuertemente focalizados. Pero estos últimos años, he estado muy atenta a este último punto, a poder desarrollar en los terapeutas esa sensación de empoderarse, de creer que pueden, de conocer sus propias fortalezas y desarrollar su propio estilo de psicoterapia. Yo creo que eso es una misión fundamental de los supervisores, el poder inspirar, yo les llamo, a los terapeutas a atreverse a probar, a atreverse a crecer. Yo creo que ese último punto, si un supervisor lo puede entregar a un terapeuta, aporta en forma muy importante a su crecimiento y desarrollo profesional, puesto que una persona que está
dispuesta a correr riesgos, a equivocarse, a avanzar y evaluando y planificando y protegida con algún nivel de reflexión y de supervisión, es una persona que puede crecer y aprender y florecer. Por lo tanto, me parece, estos últimos años hemos estado estudiando mucho acerca de cómo lograr este último objetivo. Y por último, entonces, voy a hablar del supervisor, de este arte del equilibrio. Y de este arte del equilibrio en este último punto que les estaba hablando. Creo que hay que tener un equilibrio entre formar y empoderar, porque si lo logramos, logramos aquello que hemos llamado inspirar. Y he estado estudiando mucho acerca de cómo inspirar y cómo lograr esta sensación importante, además de tener un terapeuta hábil, desarrollado, con fundamentos teóricos y con habilidades clínicas, un terapeuta empoderado, que cree que puede, que cree que la psicoterapia prueba. Yo por lo menos cuando recién me recibí dudaba de la psicoterapia, lo sabía todo teóricamente, pero de ahí que resultara, yo no sabía muy bien si eso iba a resultar o no. Pero aún después dudaba aún más de mí, de que si yo iba a ser capaz de hacer todo eso. Creo que brindar esa sensación es una misión importante, como he dicho, y creo que debemos de tener formación los supervisores en cómo hacerlo. Esta formación yo la he estado estudiando en estos últimos años y he ido a estudiar a otras disciplinas, a disciplinas como el coaching como una disciplina que saca lo mejor del otro y que acompaña al otro en un sentido de futuro y de recursos y de fortaleza, de liderazgo también, el líder como alguien que saca lo mejor de otro y que le inspira y es lo suficientemente atractivo para ser seguido. Y yo creo que el supervisor debe tener algunos conocimientos de liderazgo, por ejemplo, y sobre todo de equipos de alto desempeño. Se ha escrito y se ha definido claramente cuáles son las relaciones, con qué proporción dan feedback de aspectos positivos y negativos, por ejemplo. Se sugiere que el feedback sea dado en una proporción de 3:1, 3 positivos por 1 negativo, pero el negativo es el más fundamental y se le ha llamado las debilidades fatales, a aquellas debilidades de feedback negativo que los supervisores tenemos la responsabilidad absoluta de poder destacar, señalar cuáles son, porque esas debilidades son las que los terapeutas deben de mejorar para poder tener éxito en su práctica clínica. No todo se puede mejorar, pero hay algunas que sin duda debemos de poner ahí un esfuerzo. Y en lo otro, se recomienda no poner esfuerzo en tratar de mejorar todo, sino que en mejorar lo que ya es bueno. Por ejemplo, saber de eso, que permite florecer a las personas, que permite éxito a las personas que hacen bien las cosas y que están contentas haciéndolas, tienen mayores posibilidades de éxito. Todos esos conocimientos de psicología positiva, de equipos de alto desempeño, de liderazgo, creo que son conocimientos importantes a tener como supervisores para entregar a nuestros terapeutas en formación. Manejo de conflicto, resolución, clima grupal, son herramientas extras a la clínica que vienen bien en la formación de un supervisor. Y por último, para mí la supervisión tiene que ver y es un servicio. Y si es un servicio y por lo tanto debemos de recibir feedback los supervisores. Yo recomiendo muchísimo que cuando somos supervisores y ejercemos la supervisión, podamos nosotros pedir feedback al supervisado acerca de nuestro quehacer. Y sin duda eso nos va a ayudar a mejorar nuestras prácticas de supervisión. Bien, aquí hay alguna bibliografía que la cual yo puedo recomendar, que puedo también estar en la página, hay mucho que leer, hay artículos, hay estas tesis de las cuales yo les hablé de Paola Ceruti y Andrea Neus, del modelo de supervisión, de este doble ajuste del cual he estado hablando, está claramente descrito en esa tesis, magistralmente descrito les diría. Y también hay otra tesis de Alianza de Supervisión de Magdalena Zamorano y hay artículos. Quiero invitarlos a saber más de supervisión si ese tema les interesa, visitando nuestra página, el www.centromil.cl. Y muchas gracias. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes.